Pero tenían dos empleados que se encargaban de los proyectos de la empresa. Llegan un día, un lunes en la mañana, su jefe los llama a una reunión, ¿sí? Y en la reunión habla con ellos y les dice, hay un proyecto muy importante y necesito que este proyecto esté listo para el viernes. Entonces les dice de una vez, sé que no tienen todos los recursos, pero el proyecto tiene que estar el viernes. Bueno, entonces termina la reunión y salen los empleados de este señor, sale el primero. Y cuando sale, suspira, toma aliento profundamente y dice, bueno, para trabajar. Empieza a prepararse, ¿sí? Cambia su agenda, empieza a buscar recursos, llama a personas que le ayuden, hace todo lo posible y él empieza a trabajar en el proyecto. Luego sale el segundo y cuando sale se pone a pensar, este proyecto es imposible, no tenemos los recursos, o sea, mejor voy a esperar a tener más información para poder hacer el proyecto. Voy a esperar a estar más seguro de lo que voy a hacer. Y entonces pospone. Cuando llega el viernes, el momento de entregar el proyecto, pues aquel que había empezado a trabajar desde el momento que salió, pues entregó un proyecto con los recursos que pudo. Pero entregó un proyecto. ¿Sí? Tal vez el proyecto no estaba completo o no era, todavía no estaba finalizado, pero entregó el proyecto. Y el otro seguía esperando más información, esperando estar seguro de lo que iba a hacer, esperando, posponiendo. Los dos escucharon las mismas palabras del jefe. ¿Sí? Pero uno actuó y el otro no. A uno solo le fue suficiente. Bueno, si el jefe lo está pidiendo, hay que hacerlo. ¿Sí me explico? El otro no. Y la palabra del Señor nos habla mucho de este tema. Y hay un pasaje que quiero leerles que habla de exactamente esta situación. Eso está en Mateo 7, 24, 27. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Pero la palabra clave aquí es dos hombres oyeron las mismas palabras, ¿sí? La diferencia está en que los dos oyeron, pero la diferencia está en qué hicieron después de escuchar las palabras. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la diferencia? Uno actuó, excelente. Y por eso la palabra de hoy se llama escucha y actúa. Escucha y actúa. Hay una historia, un pasaje o
un registro en la palabra de algo sobrenatural, maravilloso. Una de las historias más increíbles y más cautivadoras que encontramos en la palabra. Y la vamos a leer en Ezequiel 37, del 1 en adelante. Así que quiero que me sigan con la lectura. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo, ¿qué dice? Pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos de gran manera. Dejémoslo ahí. Quiero que visualices un par de puntos aquí. ¿Qué es un valle? Según ustedes. Un lugar amplio y vacío. Pero un valle, cuando tú cierras los ojos y tratas de imaginarte un valle, ¿ves un desierto o ves un lugar verde? Qué raro, ¿va? ¿Por qué todos los huesos estaban tan secos? Porque dice extremadamente secos. Pero estaban en un valle. Lo que pasa es que la traducción de esto, de alguna forma, cambia un poquito lo que el profeta quería decir. ¿Sí? Les voy a leer, más o menos, las palabras del profeta. Él dice que hay un valle extremadamente seco, o seco de gran manera. En hebreo es Yabesh Meod. Yabesh Meod significa, sin lugar a duda, un lugar donde la vida había desaparecido hace mucho tiempo. No había signos de vida. Un lugar, ¿sí?, extremadamente seco. No había signos de vida humana en ese lugar. Luego, lo del valle. ¿Por qué les hablo de lo del valle? El valle, según lo que se habla en cuanto a la geografía de esos tiempos, era un lugar entre dos montañas, pero profundo. Un lugar muy caluroso, ¿sí? Casi como un desierto. No es el valle que nosotros imaginamos. Pero estos lugares amplios, sumamente amplios, donde se libraban batallas de ejército. Entonces, literalmente, él está en un campo de una batalla de hace muchos siglos, donde un ejército había sido derrotado completamente. Otra de las cosas que esconde un poco esta palabra es que cuando en una batalla se deja a los soldados muertos al sol, habla de una derrota contundente, completa, ¿sí?, y humillante. No quedó ni uno vivo de ese ejército. ¿Sí me explico? Ahora, a Ezequiel lo llevan a este escenario. Pero ¿saben en qué momento lo llevan? En el momento que él está exiliado en Babilonia. O sea, en ese momento es cuando el pueblo de Israel está pasando por su etapa más baja espiritualmente. Son esclavos después de haber sido liberados, ¿sí? Vuelven a ser esclavos. Entonces hay una similitud en lo que le muestra a Dios y lo que está viviendo el pueblo de Israel, ¿sí? Están viviendo un momento que ellos mismos están tan secos o muertos espiritualmente que no hay un rastro de esperanza en ellos. Sí, eso es lo que él está viendo en ese momento. Y entonces pasa algo que me parece a mí fuera de lógica. Parece que, wow, Señor, ¿por qué le haces esto a tu siervo?
Dice el 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué es esa pregunta? A mí no le veo lógica. Sí, estás frente a algo que tiene hace siglos de estar muerto. No es algo que acaba de caer desmayado o que lo acaban de matar, que hay que resucitar ahí más o menos, ¿no? Algo que está tan seco que los huesos están esparcidos por todo el lugar. Y le pregunta a un hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y sabes por qué le dice hijo de hombre? Hijo de hombre, literalmente, en la traducción es hijo de Adán. Adán fue hecho del barro. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Por lo tanto, era casi lo mismo, ¿ah? Hijo de hombre, o sea, hijo del barro. Y entonces responde, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y para mí esa es una de las respuestas más increíbles que podemos encontrar en la palabra. ¿Por qué? Porque dice, Señor Jehová. Esto lo estuvimos tocando un poquito con pinceladas en el discipulado. Y de ahí vino la palabra para ustedes hoy. Señor Jehová. Adonai Yahvé. Es lo que dice ahí. Él podía haber preguntado, o podía haber dicho, o podía haber dado la respuesta. Sí, Señor. O Señor, usted lo sabe. O podía haber dicho, Jehová, usted lo sabe. Pero él menciona a los dos. ¿No les causa curiosidad? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos nombres juntos? A mí me causó mucha curiosidad. Y entonces me fui a buscar. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Ahora, Adonai habla de señorío, del dueño absoluto de todo. Aquel que tiene el derecho de dar órdenes aunque no las entendamos. Eso es Adonai. Eso es señorío, el Señor de señores, ¿sí? Cuando el Señor de señores habla, ¿qué hacemos? Obedecer. ¿Sí o no? Pero después dice Yahvé. Es el nombre propio del pacto, el yo soy. Aquel que se ha comprometido personalmente con su pueblo y que cumple lo que promete. Entonces, aquí pasa algo maravilloso. Ezequiel no solo sabe de quién viene la voz o quién da la orden, ¿sí? No solo sabe quién es él, sino qué es lo que representa. Entonces le dice, Señor Jehová, Adonai Yahvé, tú lo sabes. Entonces aquí el problema no es el valle de los huesos secos. Ya eso no es un problema, para nada. Sino que ahora lo importante es la pregunta. ¿Quién es el que da la orden? ¿Sí? ¿Y qué dice en el 4? ¿Me puedes poner el siguiente versículo? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra. ¿En serio? ¿Los huesos van a oír? ¿Sí ven lo loco, o podría ser absurdo de esto? Lo que para nosotros humanamente es absurdo. ¿Sí? Es como que yo le diga, háblale a esa pared. Pero ahí sí andamos diciendo, es que las paredes oyen. ¿Ah? Eso sí lo crees. ¿Ah?
Es que aquí las paredes oyen y todo. Hablando suavecito para que no lo oigan la pared. Dios. Bueno, y dice aquí, dile a los huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Luego, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Quién dijo? Jehová el Señor, no él. No Ezequiel. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Siguiente dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. No dice, y sabrán que es Ezequiel. Luego dice, profetice. Wow. ¿Qué dice después? ¿Cómo me fue mandado? Simple. Él no se pone a dudar, no se pone a decir estos son huesos, no se pone a pensar nada. Si ya reconocí quién me dio la orden, el Señor de señores, el que cumple su pacto, me dio la orden, yo lo hago. No me importa si tengo lo suficiente, si tengo los recursos, si tengo lo que necesito, yo actúo. Por eso es una de las respuestas más grandes que podemos dar en la palabra. Sí. Él le dice, tú lo sabes. No cuestiona nada cuando le pregunta a Dios, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. ¿Por qué? Porque tú eres el Todopoderoso. Él reconoce que es Dios. Tú eres el Todopoderoso. Y después que le dice, bueno, profetiza, habla. ¿Qué hace? Yo profeticé. ¿Cómo Él me mandó a hacer? ¿Sí? Paremos aquí un segundo. ¿Qué es profetizar? ¿O qué entendemos por profetizar? ¿Alguien sabe? Declarar. Correcto. Pero va más allá de declarar. ¿Sí? Tranquilo. Ya lo callé, ya. Profetizar es hablar. Hechos que van a ocurrir. Y dice, y hubo ruido, mientras yo profetizaba. O sea, esto te abre un panorama de lo que realmente es profetizar. De hecho, la palabra en hebreo tiene que ver con poesía. ¿Sí? Cuando tú estás profetizando, profetizar es hablar. Porque aquí dice que yo empecé a profetizar porque Él me mandó. Y mientras profetizaba, lo que quiero que entiendas es que profetizar es hablar, decir continuamente hasta que se haga. Amén. No es solo llegar y decir, quítate de aquí y ya. No es, profetizar es como cantar, hablar constantemente. Porque Él dice, mientras profetizaba, ¿sí? Mientras hablaba, declaraba constantemente hasta que se haga lo que Dios mandó. Amén. Profetizar no solo es llegar y decirle, mira, ¿sabes qué? Mañana vas a tener casa nueva. Puede ser que Dios me haya dicho, va a tener casa nueva, y yo se lo voy a decir una y otra y otra y otra vez hasta que tenga la casa. Amén. Eso es profetizar. ¿Amén? Cuando tú recibes una palabra del Señor, lo que tienes que hacer es actuar, empezar a hablar de eso una y otra vez. Y cuando lo haces en obediencia, cuando lo haces porque el Señor te dio la palabra y tú reconoces que ese es Dios, el Señor de señores,
En el momento que tú empiezas a actuar, algo empieza a suceder. Algo sucede en el momento que tú obedeces. En ese instante empiezan a cambiar las cosas. Todo empieza a cambiar y a moverse. Porque dice la palabra ahí en el mismo versículo. ¿Qué? Y hubo un ruido mientras, o sea, en el momento que él empezó a obedecer, empezó a hablar lo que Dios había dicho que dijera, empezó a haber un ruido. O sea, empezó a pasar algo. No se cumplió la palabra en ese momento, pero empezó a pasar algo. ¿Sí me explico? ¿Y luego qué pasó? Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Amén. Cada hueso con su hueso. Las cosas empiezan a ordenarse cuando la palabra de Dios habla. Amén. Todo toma su lugar cuando Dios habla. Amén. Y sobre todo cuando tú obedeces lo que Dios te dice. Amén. Todo en tu vida toma su lugar. ¿Sí me explico? Empiezas a declarar, a hablar lo que la palabra te dijo. Amén. Esa es la forma en que todo temor, toda duda sale de tu vida. Amén. Empiezas a actuar conforme a la palabra. Si Dios me dice a mí, mira, yo voy a cuidar de tus hijos, y yo todos los días oro y declaro sanidad en mis hijos, ¿ah? Eso no trae paz a mi vida, porque sé que el Dios Todopoderoso, Jehová, o sea, el yo soy, el que cumple lo que dice, el Dios de pacto me lo dijo. Amén. Si me lo dijo, se va a cumplir. Yo, entonces, profetizo sobre mi familia. Mi familia va a estar sana. Mis hijos van a vivir en paz. Van a prosperar, les va a ir bien. Y cuando hablo de prosperar, no hablo solo de lo económico, sino que emocionalmente, espiritualmente, todo en su vida va a sobreabundar. Eso es la verdadera prosperidad. Amén. Sí, no solo lo económico. No les va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dijo. ¿Sí? El Señor nos enseña que si nos encargamos de sus cosas, Él se va a encargar de las nuestras. Amén. ¿Sí entienden la diferencia? Sí. Y de lo importante que es actuar. No esperes a que las cosas estén bien en tu casa, que todo esté resuelto, porque eso no es el punto. Tú puedes estar en un valle de huesos secos y el Señor le va a decir, ¿crees que esto se va a levantar? ¿Crees que esto va a vivir? Depende. ¿De qué? ¿De qué estás viendo tú? Si estás reconociendo a aquel que está frente de ti. Amén. Eso es toda la diferencia. Porque no solo tú vives en un valle o has pasado por ese valle. Porque dice aquí Ezequiel, me llevó a este lugar y me hizo ¿qué? Andar, caminar por todo ese valle. En uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel. Los lleva a un lugar más oscuro todavía, donde ya no hay esperanza de vida. ¿Sí me explico? Pero a pesar de que él caminaba por ese valle, a pesar que andaba por ese lugar que en ese momento decía, no, esto ya no tiene remedio, esto ya no va a funcionar, esto no hay forma. Es que ni siquiera están juntitos los huesos, están esparcidos, quebrados, secos. No, aquí no hay forma de nada. ¿Sí? En ese momento él reconoce quién está con él. Amén. Eso lo cambia todo. Cambia la historia de todo un pueblo. ¿Amén? Con esa pregunta lógica, ¿vivirán estos huesos? Y entonces le dice, profetiza sobre los huesos. La obediencia inmediata
de Ezequiel. Vamos al 37:7, por favor. Y dice, profeticé como se me mandó, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Profeticé como se me mandó. Hay una palabra en Santiago 1:22, que esto es claramente lo que Jesús nos decía, lo que hizo Ezequiel, ¿sí? Dice, pero sed hacedores. Hacedores. ¿Cómo hacedores de la palabra? Hacedores de la palabra. Y no, ¿qué dice? Tan solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú solo escuchas y no haces, te engañas a ti mismo. Porque dices que crees en Dios, pero te estás engañando a ti mismo, porque no haces lo que Ezequiel hace. Ezequiel ve a Dios, lo reconoce y actúa. Es un hacedor de la palabra. Hace lo que Dios quiere hacer. En ese momento Dios le dice, profetiza que se van a levantar estos huesos. Que los huesos se van a cubrir de tendones, de carne, de piel y van a tener vida. Eso es hacer que la palabra tome vida. ¿Sí? Hacedor de la palabra. Entonces, si el Señor me dice a mí, toma tu lugar en tu casa como cabeza, ¿qué tengo que hacer? Hacedor de la palabra. Pero me dice como cabeza y sacerdote. Entonces yo no puedo llegar a tomar la autoridad de mi casa si no soy cabeza y sacerdote. ¿Sí entienden? No es solo llegar y decir, ay mamita, te llegó tu viernes, ahora yo soy el que mando. No. Yo tengo que mostrarle a ella, que soy sacerdote. O sea que la voy a llenar de la palabra, del Espíritu, que voy a cubrir todo lo que ella necesita espiritualmente, porque soy el sacerdote de mi casa. Si ella tiene alguna duda conforme a la palabra, soy yo el que la voy a resolver, porque yo soy su sacerdote. ¿Sí me explico? Y su cabeza, ¿por qué? Porque cuando ella me pregunte o necesite guía, yo la voy a guiar por el lugar correcto, la voy a cuidar. ¿Sí me explico? Y entonces soy un hacedor de la palabra. ¿Sí? Hacedores. Ahora, si el Señor me dice, profetiza sobre tu casa, ¿qué tengo que hacer? Profetizar, hacedor de la palabra. Empezar a declarar, a profetizar hasta que se cumpla. No paro. Profetizar es eso, hablar, no parar. Es un movimiento, es una acción. No es algo que se hace una vez. No es que, ay, hoy yo llegué y oré. Ay, estás enfermita, sana en el nombre por ese Señor. Y me voy y sigue enferma. Ya no funcionó, me voy. No. Sigo declarando hasta escuchar el viento, hasta que tiemble en la casa, hasta que las cosas se hagan. Amén. Hasta que yo vea que todo está tomando su lugar, sigo profetizando. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de ti, que obedezcas con esa fe de que Él es Dios, el Todopoderoso, el Señor de señores, y que tiene un pacto con su pueblo. Amén. Tiene un pacto contigo. Amén. Recuérdalo, Él es Jehová, el yo soy. Tiene un pacto. Amén. ¿Cuánto lo creen hoy? Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él tiene un pacto contigo. Hacedores de la palabra, lo que busca el Señor. Y entonces pasa lo inevitable. Ezequiel 37:8 dice, y miré y aquí nervios sobre nervios, y la carne creció, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos, ¿qué?
aliento de vida, no había en ellos el espíritu. Ahora los huesos tenían formas humanas, ¿sí? Ya ahora todo estaba en su lugar. Pero pasaba algo, ¿sí? Faltaba el resultado que solo Dios da, ¿sí? Después de profetizar, el resultado final, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que solo Dios va a hacer. ¿Y es el qué? El aliento de vida, el ruach de Dios, ¿sí? Esa misma palabra ruach que aparece en este capítulo, aparece en Génesis 7, creo, cuando Él da un soplo de vida, un ruach, ¿sí? Para su creación, para Adán y Eva, cuando fuimos creados, ¿sí? El ruach es uno de los verbos más ricos que encuentras en el idioma hebreo, porque habla de viento, habla de aliento y habla de espíritu, ¿sí? Lo puedes traducir en las tres formas, conjuntas o separadas. Y cuando habla del ruach de Dios, cuando ponen la palabra ruach, es algo que solo Dios puede dar. ¿Sí me explico? Porque solo Él puede dar en un viento el aliento de vida. ¿Sí lo entendemos un poco? Ok. Entonces el 9, sigamos en Ezequiel, por favor, en el 9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, ¿se oye? ¿Sí? Hijo de hombre. Y vuelve a repetir, ¿qué? Hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, el Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos. Y este sopla es el ruach de Dios. Sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? Entonces, en Génesis 2 es donde está, se lo voy a leer así rapidito. Génesis 2 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, es la misma palabra, ruach, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, dice Ezequiel 37:10. El 10 dice, y profeticé como me había mandado. ¿Cómo qué? Otra vez la misma respuesta, ¿sí? Primero, algo físico. Y él profetizó sobre lo físico. Y luego viene algo espiritual. Y él vuelve a profetizar. ¿Y lo hace por qué? Porque Dios lo mandó. ¿Sí? En lo físico y en lo espiritual. ¿Sí me explico? ¿Dios te está dando autoridad? No. Dios te está diciendo, habla que yo voy a hacer. Tú habla, tú declara, haz lo que yo te digo que yo voy a hacer. A mí esto me impresiona mucho. Cuando logro entender ciertas palabras, me gusta mucho visualizar lo que está pasando en el momento y veo este campo lleno de huesos donde todo empieza a tomar forma. Y ya tienen la forma humana. Y entonces recuerdo que esa misma palabra soplo se usó en la creación del ser humano. Y wow, y veo una similitud y veo, wow, Ezequiel está viendo lo que pasó al principio. Él está literalmente viendo cómo se hizo la creación. O sea, Dios le está mostrando cómo, por eso le dice cada rato, hijo del hombre, hijo del barro, mira, así fue como yo te hice a vos. Me impresiona que lo mismo que pasó en la creación, el primer segundo día de vida del hombre, se lo volvió a mostrar a Ezequiel. ¿Por qué? Porque era un montón de cuerpos
hechos del polvo de los huesos. ¿Sí? Así como Dios creó al hombre. Del polvo. ¿Sí? Y solo le faltaba para tener vida el ruach de Dios. Y Ezequiel ve eso. Dios ya está transformando tu vida. Dios ya empezó a mover los huesos. Porque empezaste a creer. Aquello que estaba muerto en tu vida, Dios te dijo, declara vida sobre eso. Declara vida. Y cuando lo creíste, dijiste, sí Señor, yo te creo, yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios. Y empezó a moverse todo. Y el Dios Todopoderoso de la creación, el que empezó todo esto, el que nos creó a ti y a mí, te dijo, yo en tu boca voy a poner el poder de la vida y de la muerte. Por eso le dice a Ezequiel, declara tú, habla tú. Quiero mostrarte el poder que hay en tu boca, que yo he puesto en tu boca. Y entonces te dio el poder en lo espiritual y en lo físico. Pero lo único que Él te está pidiendo hoy es que cuando escuches, actúa. Que no te pongas a ver si tienes los recursos necesarios. Si los huesos ya tienen carne o no, ese no es tu problema. Dios te dijo y Él hará. Dios te dijo, hazlo. No importa si ya cambiamos nosotros inclusive. No importa si yo ya soy un hombre perfecto. No, Dios me dijo, respeta a tu mujer, yo la respeto. Señor, pero es que no tengo ni para llevarla a comer. No te preocupes, yo voy a proveer. ¿Quieres una casa? Bueno, pues una cosa es lo que tú quieras. Pero si el Señor te dijo, te voy a dar una casa, te mandó la palabra y te dijo, te voy a una casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer. Pero no solo creer. Empezar a profetizar, empezar a actuar conforme Él dijo, sin importar si tienes o no tienes los recursos. Sin importar cómo va a pasar las cosas, deja de eso al Señor. El Señor sabe cuál es el proceso, qué es lo que va a hacer Él, Él sabrá. Él es el Todopoderoso. Va a hacer las cosas de una manera que el mundo va a decir, solo Dios pudo hacer esto. ¿O no? Qué dicha que aquí no hay amigos de mi juventud. Porque literal, hoy me verían y dirían, solo Dios pudo cambiar a ese bicho. Solo Dios pudo cambiar a ese hombre. Pero ¿quién fue la que actuó cuando escuchó la palabra? Mi mamá. Ella declaró cuando vio un sueño, yo te vi a ti predicando la palabra en una iglesia. ¡Ja! Y yo estaba creo que ese mismo día borracho venía. O sea, en una pura fiesta. Y en medio de esa fiesta, ella no declaró, no lo dijo por lo que estaba viendo, sino por lo que Dios le había mostrado. Dijo, yo te vi en un sueño y te voy a ver predicando. Y no dejó de orar. No dejó de declarar, Señor, yo lo vi, así va a ser. Señor, yo lo vi, así va a ser. ¿Sí me explico? El tiempo, la forma, solo Dios lo sabe. Pero Él es Dios. Y lo va a hacer.